de la siguiente estructura eléctrica determinar el valor repito, de la siguiente estructura eléctrica, determinar el valor de la impedancia total. Bueno, primer detalle. En este caso, o para este ejercicio, no nos están dando absolutamente ninguna unidad de ningún elemento, pero el detalle está aquí en que nos están dando a los inductores o bobinas con imaginario y a los capacitores con número imaginario. Y es en ellos en donde tenemos que enfocarnos para poder determinar con qué estamos trabajando. Siempre que se tenga la impedancia de una bobina, es decir, ya un número imaginario como impedancia de una bobina, ¿qué signo tiene la bobina o la impedancia de una bobina? ¿Alguien me contesta? ¿Qué signo debe de tener? ¿Positivo? Positivo. Siempre que les den el imaginario para una bobina o un número imaginario de la bobina, debe de ser positivo. Y si observan o ven todas las bobinas, tienen un valor, no los acoplamientos, la bobina tiene un valor positivo. Y si la bobina es un valor positivo, el capacitor debe de ser un valor en imaginario, ¿cómo? Negativo. Negativo. Entonces, si ustedes ven, todos los capacitores de la estructura eléctrica tienen signo negativo. Con eso ya nos dijeron que estamos trabajando con impedancias. Quiere decir que el resistor, para que sea una impedancia, tiene que ser una resistencia. Y recuerden que las unidades de cualquier impedancia son ohms. Entonces, ya tenemos o ya sabemos en qué está transformada nuestra estructura eléctrica. En este caso son ohms, ya que las bobinas tienen todas con el imaginario números positivos y los capacitores tienen todos con el imaginario número negativo. Entonces ya tenemos esos datos, ya sabemos que son impedancias. Segundo, como ya está transformado en impedancias, hay un detalle. Las impedancias mutuas entre los elementos, siempre que ya se los den transformados, se debe de respetar. Ya les comenté que algunos profesores, cuando les dan circuitos de C y CD, dicen que da lo mismo calcular la impedancia propia y mutua de las mallas, aunque les hayan dado impedancias mutuas negativas, si ustedes las pasan a positivas, y eso es cierto. Pero ¿cuál es el detalle? Si calculamos voltajes y corrientes de un elemento en el cual la dirección, por ser negativa, iba, vamos a mencionarlo así, hacia abajo, si ustedes le cambian el sentido poniéndolo hacia arriba para que les quede positivo y no se acuerdan de que cambiaron ese sentido, cuando calculen el voltaje o la corriente de ese elemento, el resultado va a estar mal porque lo calcularon en sentido contrario a como se tenía que calcular. Entonces, aunque aparentemente se facilita el cálculo de una cosa, si no recuerdan que la otra variable había que cambiarle signo, pues van a tener un resultado equivocado. Es por ello que yo les recomiendo no cambiarlo. Vamos a trabajar con nomenclatura nada más o variables y al final vamos a sustituir datos, con lo cual no tendríamos por qué equivocarnos. Entonces, yo recomiendo no hacerlo, pero si lo quieren hacer, se puede y debe de dar exactamente el mismo resultado. Nada de que da decimales más, decimales menos. No es cierto. El mismo resultado debe de dar. La diferencia es que cuando calculemos, mientras calculemos impedancias, no hay problema. Pero ya cuando calculemos corrientes y voltajes, sí, porque si el voltaje se estaba calculando en una dirección contraria a la que se tuvo que designar para que el acoplamiento sea positivo, pues ya estamos calculando otra cosa. Entonces hay que tener cuidado nada más que no por querer hacer más simple una cosa, hagamos más problemática otra variable de las que estemos trabajando.
¿Dudas, preguntas con lo que acabo de decir? Aquí me faltó un signo. Y creo que nada más. ¿Dudas o preguntas? Parece que no, profe. Profesor, perdón, Mande. entonces todas las bobinas las vamos a trabajar en negativo, ¿esa es la idea? No. ¿O cómo? Todas las bobinas son ¿qué? Para que sean impedancias Positivas. 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 Lo que yo dije son los acoplamientos. Si ustedes ven el circuito, hay acoplamientos negativos y positivos, ¿sí? La recomendación que siempre les dicen los profesores, si ustedes se acuerdan de circuitos de CICD, es que asigne sentidos para que todos los acoplamientos sean positivos y no se equivoquen con los signos. Ya les dije que eso es correcto, sí da el mismo resultado para calcular las impedancias propias y mutuas de mallas. Pero cuando calculemos corriente, si por ejemplo el sentido para este elemento iba hacia abajo y por dejar este acoplamiento... no es conmigo, ¿verdad? Y el acoplamiento es negativo y yo lo quiero dejar positivo y lo tengo que asignar ahora hacia arriba. La corriente que me pidieron en un inicio era la de 8 y iba hacia abajo. Si yo se la cambio y no le agrego el signo menos para justificarlo después, entonces el resultado es equivocado, ¿eh? Porque a mí no me lo pidieron cuando el acoplamiento, o más bien cuando la dirección iba hacia arriba, sino cuando la dirección era hacia abajo. Entonces eso es en lo que yo me estoy refiriendo, ¿sí? Los valores, siempre el valor, el número imaginario de una bobina, si se los dan en imaginario, debe de ser positivo siempre y cuando sea una impedancia. Si fuera una admitancia, ese número debe de ser ¿qué? Negativo. Negativo. Entonces, nosotros ahorita lo único que definimos fue que por los datos que nos dieron, todas son impedancias, aún los acoplamientos. Pero tengo acoplamientos positivos y negativos. Repito, la recomendación que les hacen algunos profesores es que cambien todo a positivo. Y es correcto si nada más me interesa la impedancia propia y mutua de las mallas. Pero si tengo que calcular corrientes con esas direcciones que había o voltajes con esas direcciones que ya se tenían antes, de cambiar para que todo quedara positivo, tengo que agregar un signo negativo para que me dé el resultado correcto. De otra manera voy a tener un valor diferente. Entonces, por eso yo no lo recomiendo, aunque lo pueden hacer y no hay problema si ajustan todo de acuerdo al criterio que estén usando. ¿Contesté tu pregunta? Sí, profesor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, profesor. No. Bueno, cuando ya esté transformado en impedancias, se debe de cumplir la impedancia mutua, su signo. ¿Esta impedancia mutua cómo es? ¿Positiva o negativa? Positiva. ¿La de aquí? Positiva. ¿Esta? Positiva. Positiva. ¿Esta de aquí? Negativa. Negativa. Entonces, todas las positivas deben de quedar positivas y todas las negativas deben de quedar negativas cuando yo asigne sentidos. Y se deben de cumplir todas. Voy a empezar con una. Aquí recomendación. Vamos a empezar con la que tenga más acoplamientos o empezamos con las que estén más cercanas y en ese caso serían estas tres. De estas tres, que es 8i, 9i y 10i, ¿a cuál quieren asignarle primero sentido? Díganme nada más el valor de una de ellas. ¿A cuál? El que sea. ¿8i? 8i. Bueno, de 8i, ¿hacia dónde se la quieres asignar? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Derecha. Entonces, asignamos el sentido. Es arbitrario. El primero es arbitrario. El primer sentido que asignamos es completamente arbitrario, porque todos los demás ya se van a condicionar a ese, pero el primero es totalmente arbitrario. La corriente, ¿cómo está con la marca de polaridad? Con la corriente de mi elemento 1, ¿cómo está con la marca de polaridad de la bobina de 8i? ¿Entra o sale? Está entrando. Está entrando. Recuerden que el acoplamiento, vamos primero con el de 4i. ¿Sí? El de 4i implica la de 8i y 9i. Entonces, le tengo que dar sentido ahora a la de 9i. El acoplamiento es positivo.
¿Qué sentido le debo de dar a la de 9i para que me quede positivo? Si aquí ya está entrando, ¿cómo tendría que ser el sentido aquí para que me quede positivo? Entrar por marca. Entrar por marca. ¿Hacia dónde se lo debo de dar? A la derecha. Hacia la A la derecha. derecha. Entonces, también lo doy a la derecha y es la 2. Ahora vamos con el de 5i, seguimos con la 1 y sería con la de 10i. Este acoplamiento es positivo, ¿estamos de acuerdo? Si este ya está asignado, entró por la marca, ¿qué dirección debe de llevar en 10i para que el acoplamiento se mantenga positivo? Hacia abajo. Porque tiene que, ¿qué? Entrar por marca. Entrar por marca. Y este es mi elemento 3. Vamos ahora con la que sigue aquí abajo. Ya no puedo mover ninguno de los sentidos. Todos los demás se tienen que ir ajustando. Y, por ejemplo, el que nos faltaba es este de 3i. El de 3i es positivo. Y si analizamos la corriente que ya asignamos, ¿cómo está con esta marca? ¿Entra o sale? La corriente 2 con la marca de 9i. Entra. Entra. Y la corriente 3 con la marca de, más bien la corriente que está aquí de 3i con la de 10i. Entra también. Se cumple que es positivo, entonces no estamos equivocados, ¿de acuerdo? Si no se cumpliera algún acoplamiento, quiere decir que quien lo hizo se equivocó o está mal diseñado. Deben de cumplirse todos sin ya mover ninguno de los que ya establecimos. Ya dejamos este. Vamos con la bobina de 12i. El acoplamiento, ¿cómo es el que está aquí, que es 6i? ¿Es qué? Negativo. Negativo. ¿Qué sentido le tengo que dar a esta bobina para que quede negativo si aquí ya le dio un sentido y está entrando por la marca? ¿Cómo tiene que ser? Que salga por la marca. ¿Hacia dónde va entonces? Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces le doy sentido hacia arriba y ese sería mi elemento 4. Y ya se cumple. Aquí está entrando por la marca. Aquí está saliendo por la marca. Este acoplamiento es negativo. Ahora tengo que enfocarme en los otros dos. De este lado o de este lado. ¿Cuál quieren? ¿El lado izquierdo o el lado derecho de abajo? El izquierdo, de abajo. El izquierdo. Vamos con la de 7i. Vamos a enfocarnos en uno de los dos acoplamientos. ¿Cuál quieren enfocarse? El otro tiene que quedar por sí solo. ¿En el de 4i o en el de menos 2i? Menos 2i. Menos 2i. Si ocupo el de menos 2i, tengo que usar a la bobina que yo llamé 4, porque esa es la que está haciendo el acoplamiento, la 4 y 7i. La bobina 4 le asignamos un sentido, el acoplamiento es negativo, y a la bobina 4 le asignamos un sentido en el cual la corriente sale por la marca. ¿Cuál tendría que ser el sentido para la bobina de 7i para que el acoplamiento me quede negativo? Que entre por la marca. Más. Que entre por marca. Entonces, ¿hacia dónde va? En Hacia 7i. abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Y este es mi elemento 5. El 4i se tendría que dar solo, y si no, pues hay algún error. ¿A qué me refiero? Que tengo que verificar, el acoplamiento es positivo, y el 4i relaciona a la bobina 5, que ahora llamamos, con la 3 que ya se había asignado. La corriente de la bobina 3 con su marca, ¿cómo está? ¿Entra o sale? Entrando. Entra por marca. Entra. Y la corriente del elemento 5 con su marca, ¿cómo está? Entra por marca. Entra. Las dos marcas entran, es positiva, está bien, ¿sí? Yo ya no puedo mover nada, solitos se tienen que ajustar. Si uno no lo hiciera, o el ejercicio está mal, o se equivocaron al escribirlo, pero todos ya se tienen que quedar con los sentidos que asignamos, ya no podemos mover ninguno, más que el último que vamos escribiendo. En este caso solo nos falta ¿cuál? La de 15i. Es el único sentido que ahora puedo yo escribir, los demás ya no los puedo mover. ¿Con cuál acoplamiento quieren hacer la dirección de ese elemento? ¿Con el de menos 5i o el de 3i? Con el de menos 5i. Menos 5i. Entonces, el de menos 5i mezcla a la bobina de 4 con 15i. Entonces, la bobina 4 ya tiene el sentido saliendo por la marca. El acoplamiento es negativo. ¿Cuál tiene que ser el sentido para la bobina de 15i? Entrar por marca. Entrar por marca. Quiere decir que ¿cuál sería la dirección? ¿Derecha, izquierda? A la derecha.
a la derecha, porque tienen que entrar por la marca, y ese es mi elemento 6. Está entrando por la marca, está saliendo por la marca, el acoplamiento negativo se cumple. Este que está aquí positivo se debe de cumplir solo. Si no se cumpliera, entonces está mal algo. Y eso mezcla a 15i y a 10i, o a la bobina 6 y la bobina 3. Corriente de mi bobina 3 está entrando por la marca, corriente de mi bobina 6 está entrando por la marca, el acoplamiento es positivo, se cumple. Quiere decir que todo estuvo bien. No hubo algún error con los signos del circuito. ¿Y cuál nos queda? Nos quedan estos dos elementos que los voy a agrupar en uno y el sentido es completamente arbitrario. Se lo voy a dar a la derecha y es mi elemento 7. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas o dudas? No, profe. No, profe. No. ¿Ninguna? No, profe. Bueno, eso es todo lo que vamos a hacer y ahora ya podemos agrupar en cajones, que ya dimos nombres. Ya este es mi cajón 1, mi cajón 2, mi cajón 3, mi cajón 4, mi cajón 5, mi cajón 6, mi cajón 7. Recuerden que un cajón de impedancias máximo puede tener 3 elementos y todos deben de ser diferentes. Puede tener uno solo o puede tener 2, máximo 3, pero todos diferentes. Entonces, ya vamos a empezar a trabajar para hacer los cajones y después simplificar el circuito. Entonces, tenemos el cajón de admitancia 1, perdón, de admitancia de impedancia, me quedé con las admitancias hace un momento. Entonces, mi cajón de impedancia 1. Mi cajón de impedancia 1 me dice que son 3 elementos y es una resistencia de 12, un capacitor de menos 8i. ¿Sí se alcanzan a ver los números o los hago un poco más grandes? Sí se alcanzan a ver, profe. Está bien, profe. Más, Sí se ven, profe. perfecto, más 8i. La suma de ellos me va a dar 12. ¿Sí? Porque menos 8i más 8i se eliminan y me queda 12. Vamos con el cajón de impedancia 2, que tiene 2 elementos y va a ser igual a 12, de nuevo, más la bobina de 9i. Como no hay más elementos, así se queda y eso ya son ohms. Ya tenemos el cajón 2. Mi cajón de impedancia 3 va a ser solo la bobina, que vale 10i. Ya tenemos el cajón de impedancia 3. El cajón de impedancia 4 tiene 2 elementos, que es una resistencia y una bobina. Sería 8 más 12i y acabamos con el cajón. El cajón de impedancia 5 tiene 2 elementos, que es una resistencia de 10 y una bobina de 7i. El cajón de impedancia 6 tiene 3 elementos, que sería una resistencia de 7, una bobina de 15i y un capacitor de menos 10i, lo cual nos daría 7 más 5i son ohms. Y por último, el cajón de impedancia 7, que es una resistencia y un capacitor, que sería 5 menos 5i y son ohms. ¿Hasta aquí preguntas o dudas? No, profe. No, profesor. Vamos entonces ahora con las mutuas. ¿Por qué son después las mutuas? Porque ya les dimos nombre y ya no hay problema para equivocarnos. Empezamos con los unos, es decir, mi cajón, mi admitancia mutua 1, 2. La admitancia mutua 1, 2, ubico mi elemento 1, mi elemento 2 y vale 4i positiva. Ya saben que todos son ohms, puesto que son impedancias. Mi admitancia mutua, tenemos la 1, 2, la 1, 3, para ir en un orden 1, 3. Ubico elemento 1, ubico elemento 3 y es 5i positivo. Después, como ya acabamos con la 1, vamos con la 2. Tenemos la impedancia mutua 2, 3, porque es 2 y 3. La 2, 1 es la misma que la 1, 2, por eso no lo hago. Es 3i positivo. Después, la 2 ya no tiene con más elementos, pues empiezo con la 3. Tengo la 3, 1, que es igual a la 1, 3, por eso no la hago. La 3, 2, que es igual a la 2, 3, por eso ya no la tomo en cuenta. Seguiría la 3, 4, que sí la hay. Y Z3, 4,
va a ser igual a menos, dejamos su signo, menos 6i, y son 11. Después tenemos a Z3, si seguimos en orden, seguiría 3, 5, y es igual, esta es la 3 y esta es la 5, a 4i positivo, ¿sí? Hay que tener cuidado de no cambiar las impedancias mutuas. Después tenemos la 3, 6, Z3, 6, que es que es 3i positivo. Luego tenemos, ya se acabaron creo las 3, seguiría el 4, y tenemos a Z 4, 3, ya no, porque ya hicimos el 3, 4, que es lo mismo, nos quedaría 4, 5, que es negativo, menos 2i, y Z 4, 6, que es negativo, menos 5i. Nada más para verificar, cuento, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 acoplamientos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo mis 8 acoplamientos. Creo que no me equivoqué en tomar la numeración de acuerdo a cómo los fuimos, le dimos, asignamos sentidos y números. ¿Dudas o preguntas? No, profesor. No, bueno. Por favor, tomen una captura de pantalla. ¿Ya? Sí. En lo que yo voy escribiendo el nuevo circuito, por favor, si ustedes pueden separar, porque no están usando la misma, las impedancias, es decir, nada más Z1 vale 12, Z2, lo que vale cada impedancia, así como las mutuas, porque ahorita las vamos a necesitar. Nada más que yo tengo que borrar el circuito para poderlo escribir por cuestión de espacio, claro está, en cajones. Entonces, lo primero que voy a hacer es escribirlo en cajones de impedancias.
¿Me falta algún acoplamiento? No, ¿verdad? No, no, profe. Ya son ¿El los 8. sentido de las corrientes está bien? ¿No me equivoqué con ninguno? No, profesor. Bueno, No, no, primer profe. detalle. Recuerden que una vez que hacemos cajones, quitamos las marcas de polaridad y dejamos nada más las corrientes de los elementos como se asignaron a cada uno de los cajones. Ahí están en rojo. Ningún cajón tiene marca de polaridad, las omitimos. Y ahora, para poder calcular la impedancia total usando la ecuación de que la impedancia total es igual al determinante de las impedancias entre el cofactor de Z11, hay que cumplir dos condiciones, ya se los había yo dicho. Y la primera es que hay que conectar una fuente de voltaje siempre que se tengan impedancias. Es una fuente de voltaje a la entrada, la de tensión, a una frecuencia diferente de cero. ¿Por qué siempre escribimos una frecuencia diferente de cero? Porque las únicas fuentes que tienen frecuencia igual a cero son las de corriente directa. Y si nosotros conectamos una fuente de corriente directa a un circuito en un estado permanente, lo que generamos es que los capacitores se comporten como un circuito abierto y las bobinas se comporten como un cortocircuito, y entonces modificamos por completo la estructura eléctrica que teníamos. Por ello es que siempre especificamos que es una frecuencia diferente de cero. Segunda condición y la más importante, el sentido es el sentido convencional de la corriente, de acuerdo a la malla, es decir, de más a menos. Y esta debe de ser siempre la malla 1 donde está la fuente. De otra manera, esta ecuación no sirve, porque ya se los dije que se determinó bajo ese criterio. Sentido convencional de la corriente y malla 1. Si esta fuera malla 2 y le damos sentido contrario, hay que calcularla porque entonces no es la misma ecuación. Si cumplimos con eso, ya las demás mallas no me interesan. En este caso nada más tenemos dos. ¿Qué sentido le quieren dar a la malla 2? ¿Sentido horario o sentido antihorario? Antihorario. Antihorario. Entonces, es el mismo sentido que asignamos allá. Dejamos el sentido que es este, J2. Una vez que ya definimos eso, ahora hay que calcular las impedancias propias y mutuas de las mallas. Y la impedancia propia de cualquier malla, en este caso es la 1, podría ser la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Siempre hay que hacer exactamente lo mismo. ¿Qué me dice la ecuación? Me dice, hay que realizar la suma de los elementos pasivos que forman la malla 1. Ubico mi malla 1. ¿Y cuántos elementos pasivos forman a la malla 1? 4. 4. Esos 4 elementos los voy a tener que sumar. Díctenmelos en orden, por favor. ¿Cómo quedaría? ¿Z quién? Z2 más Ajá. Z3 más Z4 más Z6. Más Z4 más Z6. Entre estos elementos que ubicaste, que pertenecen a la malla 1, ¿hay acoplamientos? Sí. Sí. Sí, pues entonces escribimos más 2 veces, ni lo piensen. Y vamos a ver cuáles acoplamientos. Si empezamos en orden, ¿cuál sería uno de los acoplamientos? Z12. Z12. ¿A poco el elemento 1 está en la malla 2? No, Z2, Z2, A ver, 3. Ah, no, son ya. 2, 3, 4 y 6. De esos elementos, ¿cuáles sí están ahí que podemos empezar con ellos? Z2 y Empezar. Z3. ¿Con cuál podemos empezar? Z2, Z2, 3. Z23, así es. Z23. Ubico qué elemento lo forman, que es el 2 y el 3, ¿de acuerdo? Corriente de mi malla, y lo voy a recorrer con la corriente de la malla 1. Corriente de la malla, ¿qué dirección lleva cuando pasa por Z2? Misma dirección, dirección contraria. Dirección contraria. Siempre que sea contraria va a ser negativo. Continúo con la trayectoria y ahora paso por Z3. ¿Qué dirección lleva? ¿Misma dirección que la corriente de Z3 o dirección contraria? Misma dirección. Y si llevamos la misma es positivo, entonces menos
por más nos da. Menos por más. Menos. Menos. Menos la impedancia 2, 3. Vamos con la impedancia ahora. ¿Cuál seguiría en orden? ¿Qué impedancia mutua? 3, 4. 3, 4. Ubicamos al elemento 3 porque es 3, 4 y al elemento 4. Vemos sus corrientes y los recorremos con la corriente de la malla 1. Corriente de la malla 1 cuando pasa por la corriente de la impedancia 3, positiva, negativa. Positiva. Positiva. Continuamos y la corriente de la malla 1 cuando pasa por la corriente de la impedancia 4. Negativa. Negativa. Más por menos. Menos. Menos Z3, 4. Seguimos. ¿Cuál sigue en orden? Z4, 6. No. No, no. 6, Z3, 6. Z3, 6. Ubicamos elemento 3, elemento 6, vemos sus corrientes y ahora los recorremos con la corriente de la malla. Corriente de la malla cuando pasa por Z3 con respecto a su corriente. Positiva. Positiva. Continúo con mi trayectoria y la corriente de la malla cuando pasa por la corriente de Z6. Positiva. Más por más. 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 Z3, 6. Corriente, vamos ahora, ¿cuál nos queda? La 4, 6. 4, 6. Ubicamos elemento 4, ubicamos elemento 6, identificamos sus corrientes y ahora recorremos con la corriente de la malla. Corriente de la malla cuando pasa por Z4, ¿cómo es? Negativo. Y cuando pasa por Z6, Positiva. Positiva. más por menos, Menos. menos Z4, 6. ¿Preguntas o dudas? No, profesor. No, profe. No, bueno, vamos a hacerlo. Para hacer este tipo de sumas, de las dos aplicaciones que yo les envié, que les dije que podían usar, la más fácil de usar es Calcen para hacer este tipo de sumas y encontrar el resultado. Ya encontré cómo mover esto para poder hacer todo. Y entonces, ahora sí, ¿cuánto vale Z2? ¿Me dictan? 12 más 9i. 12 más 9. Y por favor, ¿alguien me dice cuánto nos queda de tiempo? 5 minutos. 5 minutos. Entonces sí 5 minutos, terminamos. profe. 12 más 9. Z3, ¿cuánto es? 10 y Más 10, lo escribimos, y la I, 10 y. Z4 8 más 12 y más 8 más 12 y. Z6 7 más 5i. más 7 más 5i. Y después me dice la operación más, abro un paréntesis para no equivocarme, 2 que multiplica, vuelvo a abrir otro paréntesis para la suma. La ecuación me dice menos Z23. ¿Cuánto vale Z23 ahí? Z23 cuando lo escribimos, ¿cuánto vale? 3i. 3i. Por el menos de la ecuación me queda menos 3i. Ajá. Después la ecuación me dice menos Z34. ¿Cuánto vale Z34? Menos 6, sí. Menos 6i. Con el menos de la ecuación se vuelve más 6i. Después la ecuación me dice más Z36. ¿Cuánto vale Z36? 3 y 3i. Más por más me queda más 3i. Y la ecuación por último me dice menos Z46. ¿Cuánto vale 46? menos 5 y 5i. Menos por menos más 5i. ¿De acuerdo? Cierro paréntesis, le doy igual. Y si alguien fue haciendo la ecuación, me queda 27 más 58i. ¿Sí le salió eso? Sí, profe. 27 más 58i y son ohms. Para que no se corte la sesión, voy a finalizar la sesión, se conectan para que terminemos este ejercicio y con eso terminamos y empezamos el jueves y viernes va a haber clases, ¿de acuerdo? Entonces voy a finalizar más, que son un poco los que ya faltan. Si se quisieran agregar, pues los voy agregando. Vamos ahora con la impedancia propia de la malla 2, porque vamos a hacer lo mismo que la impedancia propia de la malla 1. De la malla 2, de nuevo, ubico mi malla 2
y hago la suma de los elementos pasivos que forman la malla 2. ¿Cuántos elementos pasivos están formando parte de la malla 2? Cinco. 5. 5. Díctemelos en orden, por favor. Z1 más Z3 más Z4 más Z5 más Z7. Más Z5 más Z7. Bueno, ahí están. Después tengo que, ahora, entre estos elementos que ya identificamos, ¿hay acoplamientos? Sí, Bueno, más 2 veces. ¿Cuántos acoplamientos, para que no estemos haciendo de más? ¿Cuántos hay entre los elementos que forman la malla 2? 3. ¿Quiénes son? Z13, Z35 y Z45. ¿Y qué crees? Falta uno. Ah, el Z12. No. Z3, 3, 4. 4. Z3, 4. Es entre los elementos de la malla. ¿Sí? El 1, 2, este ya no está en la malla 2, ¿o sí? No, ya no. No. Entonces no se puede. Por eso hay que tener cuidado nada más. Entonces son 4. Vamos con el 1, 3 por orden. 1, 3, identifico elemento 1, identifico elemento 3, sus corrientes, y ahora los voy a recorrer, pero con la corriente de la malla 2. Corriente de la malla 2, cuando pasa por la corriente de Z3. Negativa. Y de la 1. Negativa. Menos por menos. Más. Más Z, 1, 3. Vamos con él en orden 3, 4. Elemento 3, elemento 4, sus corrientes, y ahora los recorro con la corriente de la malla 2. Corriente de la malla 2 cuando pasa por la corriente 4. Positivo. Positiva. Cuando pasa por la corriente 3. Negativa. Más por menos. 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 Menos Z, 3, 4. Vamos con el 3, 5. Ubico elemento 3. Elemento 5, lo recorro con la corriente de la malla 2. Malla 2 cuando pasa por la corriente 3. Negativo. Y cuando pasa por la corriente 5. Positiva. Más por menos. Menos. Menos Z, 3, 5. Y vamos por último con el 4, 5. Ubico mi elemento 4, ubico mi elemento 5 y lo recorro con la corriente de la malla 2. Corriente de la malla 2 cuando pasa por la corriente 4. Positivo. Y cuando pasa por la corriente 5. Igual, positivo. Más por más. Positivo. 4, 5. No hay más. Terminamos. Vamos a sustituir valores. Nuevamente me voy a mi aplicación. Ya les comenté que para hacer este tipo de sumas, la más ágil o rápida es usar Calcen. Para que no me dé lata, ya sé cómo moverlo. Lo ponemos aquí. Quito lo que ya hice hace un momento porque conservo el 27 más 58i y empezamos. ¿Cuánto vale Z1, por favor? 12. ¿Perdón? 12. 12. Ajá. Sí, 12. Z3 10 sí. más 10 sí. Z4 8 más 12. más 8 más 12 y, ¿sí? ¿Es más 8 más 12 y? Sí. Sí, bueno. Z5. 10 más 7 y. 10 más 7 y. Z7. 5 menos 5 y. Más 5 menos 5 y. Ya acabamos con todas las impedancias, con todos los cajones. Vamos con las impedancias mutuas. Entonces, más, abro paréntesis, 2 que multiplica la suma que va a ser, la expresión queda más lo que valga Z13. ¿Cuánto vale Z13? 5 y. Entonces, más por más se queda más 5i. Menos lo que valga Z34. ¿Cuánto vale Z34?
Menos 6 sí. Menos 6. Menos por menos más, nos queda más 6 y. Después dice menos lo que valga Z35. ¿Cuánto vale Z35? 4 y. 4i. Más por menos me da menos 4i. Más lo que valga Z45. ¿Cuánto vale 45? Menos 2i. Más por menos nos da menos 2i. Sí. Bueno, cerramos paréntesis, le damos igual y ahora nos dice que es 35 más 34i. ¿Eso les dio? Sí. Sí, profe. Sí. 35 más 34i. Bueno, ya terminamos con las propias. Vamos con la mutua. ¿Preguntas o dudas hasta aquí? No, profe. Vamos con la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2. Voy a regresar la pantalla, permítanme. Tenemos entonces la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2. Primero, hay que identificar el o los elementos que quedaron en medio de la malla 1 y 2, entre la malla 1 y 2 o pertenecen a la malla 1 y 2. ¿Quiénes son? Z3 y Z4. Z3 y Z4, de acuerdo. Lo que vamos a hacer, esos dos elementos que ya ubicamos, es recorrerlos con las corrientes de la malla 1 y 2, olvidándonos ahorita de sus corrientes para que no nos perdamos. Entonces, la corriente de la malla 1, cuando pasa por Z3, ¿hacia dónde va? Hagan el giro, ¿hacia dónde va? En sentido con... No, en sentido a favor. Hacia abajo, hacia arriba, cuando pasa por Z3. Hacia Hacia abajo. abajo. Hacia abajo. Y cuando pasa por Z4, Hacia arriba. Hacia arriba. a ver, la malla 1. Va hacia abajo igual. En Z3 y en Z4, la malla 1 va hacia abajo. Malla 2, cuando pasa por Z4, Hacia arriba. y cuando pasa por Z3, Hacia arriba. como son sentidos contrarios, los dos elementos los voy a considerar como Negativos. negativos. Si las corrientes de las mallas en los elementos que quedaron en medio llevan direcciones contrarias, esos elementos los consideramos negativos. Si llevan la misma dirección, los consideramos positivos. Entonces va a ser menos Z3 menos Z4. Ahora, entre estos dos elementos que identificamos que quedaron en medio de las dos mallas, ¿hay acoplamientos? Sí. Sí. Entonces escribimos más 2 veces y hay que ver cómo es ese acoplamiento. Aquí detalle, la corriente de la malla 1 puede pasar por Z3 y Z4. ¿Sí o no? Sí. 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 ¿Y la corriente de la malla 2 puede pasar por Z3 y Z4? Sí. Sí. Como pasa por los dos elementos, las dos corrientes, por eso es 2 veces. Ajá. Y podemos escoger arbitrariamente, porque va a dar siempre lo mismo. ¿Cuál elemento, porque ya sabemos que es el 3 y el 4, cuál recorremos con la corriente de la malla 1? ¿Al 3 o al 4? Al 3. Al 3. Entonces la corriente de la malla 2 va a recorrer al elemento 4. Corriente de la malla 1 con la corriente de la impedancia 3, ¿cómo van? Malla Son 1 iguales. impedancia 3. ¿Mande? Es positiva. Es positivo. Corriente de la malla 2 con la impedancia 4, ¿cómo van? Es positiva igual. Positiva. Más por más. Más. Más Z, 3, 4. Si hubiéramos hecho lo contrario, ahora, corriente de la malla 4 con la impedancia 4, perdón, corriente de la malla 1 con la impedancia 4, Y es Negativo. negativa. negativo. Corriente de la malla 2 con la impedancia 3, Es negativa. menos Negativo. por menos, más, no cambia el signo, ¿eh? Por eso nos queda, y por eso lo hacemos, escribimos más 2 veces para no hacer el doble recorrido. Bueno,
Ahí es la primera parte. Después continuamos. Ahora, hay acoplamientos en los cuales yo pueda decir que la corriente de la malla 1 pasa por uno de los elementos acoplados y la corriente de la malla 2 pasa por el otro elemento acoplado. Sí. ¿Cuántos o quiénes son? Z1, 2. Ajá. Z1, 3. Ajá. Z4, 5. Ajá. Z3, 5. Ajá. Z4, 6. Sí. Y Z3, 6. Ajá. Y ya, ¿no? ¿Y el 2, 3? Ah, sí, perdón. Bueno. Detalle, el único que no estoy considerando es el 3, 4, porque ese ya se usó para el 2 veces y no lo puedo usar para una vez. Entonces, este ya lo descarto en automático, el 3, 4. Los demás, para quien tenga dudas, vamos a ver si es cierto, porque puedo decir todos, y alguien dice, no, nada más son 2, o alguien dice, no, son 3, para no estar adivinando, vamos a hacer el proceso. Vamos a empezar en orden, vamos a empezar con el 1, 2. Siempre identificamos a los elementos que forman el acoplamiento que queremos verificar. Es el 1, 2, elemento 1, elemento 2. Malla 1 o la corriente de la malla 1 puede pasar por alguno de los dos elementos que estoy diciendo que forman a Z1, 2. Sí. ¿Por cuál? Por Z2. Z2. Ahora hay que verificar, ¿corriente de la malla 2 puede pasar por alguno de los dos elementos que yo digo que están acoplados? Sí. ¿Por cuál? Por Z1. 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 Si se dan cuenta, es el único proceso que podemos hacer, por eso es una sola vez. Y entonces, ahora nada más verificamos, ¿corriente de la malla 1 con la corriente de Z2? Es negativa. Negativo. ¿Corriente de la malla 2 con la corriente de Z1? Es negativa. Menos por menos. Más. Más Z1, 2. Vamos con orden, sigue el 1, 3. Ubico elemento 1. Si tengo dudas voy a tener que hacer todo, si no, bueno, me voy referenciando bien. Elemento 1, elemento 3. Corrientes. La malla 1 puede pasar por alguno de los dos elementos que yo estoy diciendo que forman el acoplamiento Z1, 3. Sí. ¿Por cuál? Con Z3. Z3. La malla 2 puede pasar por alguno de los dos elementos que yo estoy marcando con el acoplamiento 1, 3. Sí. ¿Por cuál? Por ambos. Por ambos. Pero ¿quién es la única que no puede pasar más que por uno? Y la malla 1. Entonces, ¿y cuál es ese elemento? Z3. Entonces la malla 2 se va a quedar con Z1 y por eso es una vez. Porque aunque esta puede pasar por los dos, la malla 1 solo puede pasar por uno. Entonces, corriente de la malla con la corriente de Z3. Positiva. Corriente de la malla con la corriente de Z1. Negativa. Más por menos. Menos. ¿Preguntas o dudas? No. ¿No? Vamos con el orden 1, 3, vamos entonces con 2, 3. Estos dos elementos son los que forman mi acoplamiento 2, 3. ¿Alguno de ellos puede circular, por alguno de ellos puede circular la malla 1? Sí. Sí. ¿Por cuál? Z2. Por ambos. Por Y ambos. Z3, Entonces la malla ajá. 1 no tiene problema. ¿La malla 2 puede circular por alguno de los dos? Por Z3. Z3. Entonces, quiere decir que la malla 2, Z3 y la malla 1, ¿con quién? Z2. Z, Por eso es una vez. Corriente de la malla 2 con la corriente de Z3. Negativo. Corriente de la malla 1 con la corriente de Z2. Negativo. Menos por menos. Más. Más Z2, 3. ¿Quién nos falta? Vamos, si vamos en orden, nos sigue 3, 4, pero 3, 4 ya quedamos que es 2 veces, no lo podemos hacer. Seguiría 3, 5. Ubico a mis dos elementos, a 3 y a 5.
¿La corriente de la malla 1 puede circular por uno de los dos? Sí, por Z3. ¿La corriente de la malla 2 puede circular por alguno de estos dos? Sí, por ambos. Entonces, como esta nada más circula por Z3, la malla 2 la vamos a hacer circular ¿por quién? Z5. Corriente de la malla con la corriente de la impedancia 3. Positiva. Corriente de la malla 2 con la impedancia de la 5. Positiva. Más por más. Más. La Z 3, 5. Vamos con el 3, 6 para seguir el orden. Ubico elemento 3, elemento 6. ¿La corriente de la malla 1 puede circular por alguno de los dos elementos que yo digo que están acoplados? Sí, ¿Por cuál? ambos. Por ambos. Entonces, si es por ambos, no tiene problema. ¿Corriente de la malla 2 puede circular por alguno de los dos elementos que yo dije que están acoplados? Sí, ¿Por cuál? por Z3. En la malla 1 se va a quedar con Z. 6. Corriente de la malla 1 con la corriente de Z6. Positiva. Corriente de la malla 2 con la corriente de Z3. Negativa. Negativa. Más por menos. Menos. Menos Z 3, 6. Vamos con 4, 5. Ubico a los dos elementos que forman el acoplamiento 4, 5. ¿La corriente de la malla puede circular por alguno de ellos? Sí. ¿Por cuál? Por Z4. Z4. ¿Y la corriente de la malla 2 puede circular por alguno de ellos dos? Por los Sí. dos. Por los dos. Entonces la malla 2 no tiene problema, pero la malla 1 sí. Y entonces digo, malla 1 con Z4, malla 2 con Z5, porque puede ser uno u otro, pero la malla 1 solo con Z4. Corriente de la malla 4 con la corriente de Z4, Menos. Negativo. negativo. Corriente de la malla 2 con la impedancia 5, Positivo. Positivo. más por menos, Menos. Menos. menos Z, 4, 5. Y vamos con el último. ¿Cuál es? 4, 6. Ubico mis dos elementos, el 4 y el 6. ¿La corriente de la malla 1 puede circular por cualquiera de ellos? Por los dos. Por ambos. Por los dos. No hay problema con la malla 1. Malla 2, ¿por cuál Por puede Z4. circular? Z4. Entonces, corriente de la malla 1 con la corriente de Z6. Positiva. Positiva. Corriente de la malla 2 con la corriente de Z4. Positiva. Positiva más Z4, 6. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profesor. No, profe, todo bien. Bueno, captura de pantalla. Bueno, no, ahorita que hagamos el resultado, yo les voy a ir dictando lo que me tienen que decir, pero ya está ahí. Vamos de nuevo a hacerlo con Calcen, que es la más rápida, y ya estaríamos casi terminando. Entonces, nos vamos a Calcen. Borramos para no equivocarnos. ¿Cuánto vale Z3? 10i. 10i, pero la ecuación me 10i. dice que es Negativo. menos Z3 sería menos 10i. Permítame, déjeme mover esto para que me deje escribir. Menos 10i. Después me dice que es menos lo que valga Z4. ¿Cuánto vale Z4? 8 más 12i. Entonces sería menos 8 menos 12i. Después me dice más 2 veces lo que valga el acoplamiento. Déjenme agregarle el signo, el paréntesis para que no tener problemas en las operaciones. Más 2 veces lo que valga Z34. ¿Cuánto vale Z34? Menos 6i. Menos 6i. Menos 6i. Porque nada más nos dice que es con su signo y después cierro paréntesis. Déjenme borrar porque no me fui. Ahora sí. Ya está. Más 2 veces lo que vale Z34, que es menos 6. Y después me dice más lo que valga Z12. ¿Cuánto vale Z12? 4i. 4i. Más 4i, porque es más por más nos da más. Me faltó el más, pero no hay problema. La ventaja de todo esto es que se puede uno desplazar. Más 4i. Menos lo que valga Z13. ¿Cuánto vale Z13? 5i. Entonces es menos 5i, porque sería más por menos, menos. Más lo que valga Z23. ¿Cuánto vale Z23? 3i. 3i. Más por más, nos queda más 3i.
más lo que valga Z35. ¿Cuánto vale 35? 4i. 4i. Más por más nos da más. De nuevo, más 4i. Perdón, me faltó el más. Les digo que es la ventaja de todo esto, que si nos falta lo podemos hacer. Después sería menos lo que valga Z36. ¿Cuánto vale Z36? 3i. Menos 3. 3i. Menos por más nos da menos 3i. ¿3i? ¿Sí? Ah, bueno. Sí, Luego profe. sería menos lo que valga Z45. ¿Cuánto vale 45? Menos 2i. Menos por menos nos da más 2i. Y más lo que valga 46. ¿Cuánto vale 46? Menos Menos 5i. 5i. Menos Más 5i. por menos, menos 5i. Si no nos equivocamos y todo ya está bien, lo único que hacemos es darle igual y nos queda menos 8, menos 34i. ¿Le salió a eso o no? Sí, profe. Sí, bueno. Entonces ya nos regresamos. Tenemos eso. Ahora sí, captura de pantalla, por favor. Yo, ¿Ya la profesor. tomaron? Yo. Ya, ¿No? profesor. Sí, profesor. ¿Ya? ¿Sí? Sí, profe, ya quedó. Bueno. Voy a borrar el circuito, ya no lo necesitamos, pero lo demás sí, por eso no lo voy a quitar por completo. Y ahora ya voy a aplicar mi ecuación. Recuerden que el determinante lo determinan las ecuaciones, las mallas es 2, entonces es un determinante de 2 por 2. Me dice que la impedancia total pues, es el determinante de las impedancias entre el cofactor de Z11 y el determinante, pues siempre es posición de Z11, que vale. Yo escribo los paréntesis para no equivocarme. Si quieren escribirlos, si no, no los escriban. Mientras no se equivoquen al sustituir los datos o hacer operaciones, todo está correcto. Es 27 más 58i. Z12, que es menos 8, menos 34i. Anteriormente se factorizaba el menos para poder trabajar, porque no las calculadoras no aceptaban en todos los imaginarios el menos, o no se podía escribir. Ahora con esta aplicación sí se puede. Por eso es que ya no factorizo, porque el problema para ustedes siempre es el álgebra. Entonces, para que no se confundan, los pueden escribir así y el resultado lo da. Es Z11, Z12. Z21, que es igual a 1,2, pues por eso escribimos menos 8, menos 34i. Por último, el valor de Z22, que es 35 más 34i. Detalle, el denominador me dice que es el cofactor de Z11. Ubico la posición de Z11 y elimino renglón y elimino columna. Lo que me queda es el cofactor, porque el factor de multiplicación es este, que es Z11, y no me lo pidieron, me pidieron el cofactor. Y es lo que queda de eliminar renglón 1 y columna 1, y es 35 más 34i. Para este tipo de operaciones, CalCen es un poquito tardado y Math-Halley es un poquito más práctico. Entonces, vamos a trabajar ahorita con Math-Halley para que empiecen a ver las dos. Creo que hicimos algo con CalCen y si no, después hacemos unos determinantes el jueves con CalCen. Me recuerdan aquí cuando tengan algo que no necesiten, sí lo están viendo en su pantalla, ¿verdad? Presionan, Sí, ¿mande? No, que sí lo estábamos viendo. Sí, profe. Presionan los 3 puntitos del lado derecho y aparece un menú, donde dice borrar historial. Le dan borrar historial, le dicen que sí y la pantalla nos queda completamente en blanco. Vamos a hacer un determinante, entonces subimos la pantalla y donde están los dos corchetes le damos. ¿Cuál es el problema de Math-Halley? Que trabaja muy bien con determinantes de 3x3 e imaginarios. Ya con 4x4 tiene problemas y entonces hay que irse a CalCen. Entonces, siempre que trabajen hasta con determinantes de 3x3 pueden usar Math-Halley y cuando ya sean determinantes de 4x4, CalCen. Entonces, hay que darle Profesor, filas. ¿en dónde seleccionó para que apareciera eso? A ver, déjame, le doy cancelar. Estaba así la pantalla. La pantalla lo único que hago es con mi dedo subirla, ¿sí?
y ya Ajá. aparece los dos corchetitos. ¿Ya los viste? Ah, sí, ya, Le gracias. damos a los dos corchetes y ya te dice filas 2. Columnas 2, queremos el determinante, hay que marcar la casilla de determinante, le decimos vamos a crearlo. El primero es, tengo que bajar a números, aquí no tengo ningún número, entonces vuelvo a bajar mi pantalla. Y el primero es 27 más 58i. La i, desplazo la pantalla hacia la derecha y aquí está la i, la marco. Si no quiero regresarme todavía, me puedo pasar a la otra casilla y escribir la i. Me regreso una línea y entonces escribo menos 8 menos 34i. Me tengo que desplazar con las flechas para llegar a la otra posición y es menos 8 menos 34. Este es el único detalle con esto, que hay que andar buscando la i. Ahí está la i. Me puedo pasar a la otra casilla y de una vez agregarla, pero me regreso una línea para no cometer errores. Números 35 más 34i. Si yo ya quiero sacar o quiero separar las operaciones, le puedo dar Enter y ya me da el resultado. Si quiero escribir primero una y después la otra. Si ya quiero todo el resultado, toco el determinante y me aparece exactamente el mismo abajo. Y le doy entre y ya lo puedo dividir. Si sería entre otro determinante, pues lo escojo de nuevo y le doy el determinante. En nuestro caso, que es 35 más 34i, ya nada más le doy Enter y ya tenemos el resultado. La impedancia total, nada más lo verifican si está correcto o no, no sé a qué me equivoqué, pero creo que no, porque ahí se ve la operación. Es 35 más punto 28,391. Después sería más 34,40,991. Y estos son ohms. ¿Preguntas o dudas? No, profe, todo bien. Bueno, detalle de todo el circuito que teníamos hace un momento, con demasiados acoplamientos, eran 8, y todo lo que nos generaba trabajar, vamos a poder hacer solo 2 elementos, van a poder sustituir a todo ese circuito solo 2 elementos, que sería una resistencia, porque tiene parte real, y la parte imaginaria, por ser positiva, es de una bobina, puesto que estamos hablando de impedancias. En algunos libros o algunos ejercicios dice 35,28,391. Recuerden que solo vamos a usar 5 decimales. Y la bobina a veces le escriben 34,40,991 sin la i, sino les dicen que son ohms. De todas formas, si yo necesitara estos datos para trabajar, calcular un voltaje o algo, ya sé que la bobina, cuando me la den como impedancia, para yo trabajar con ella, le debo de agregar el imaginario y el signo que ya sé que es positivo. Aunque aquí no le hayan escrito el imaginario, el hecho de que le escriban unidades ohms, ya me dicen que es una impedancia. Y cuando yo trabaje, debe de llevar el imaginario y su signo positivo. Entonces, no porque no le escriban el imaginario está mal. Algunos libros así lo escriben o algunos ejercicios, pero por eso les dan las unidades, porque una bobina que es en ohms, al momento de trabajar con ella debe de llevar el imaginario y el signo positivo. Entonces, para que no empecemos, ¿qué le agrego? Ya me le agrego los datos que me faltan, pero ya sé que es una impedancia. ¿Preguntas o dudas? No, profesor. ¿No? No, profe. Bueno, tenemos clase el día jueves y viernes. Para terminar este tema, vamos a hacer ejercicios de nodos que nos faltan, que sería con invertancias y con admitancias, para que vean qué se hace con ello. Y terminaríamos este tema. Quiere decir que el viernes me dicen fecha de examen y a partir de ahí yo el viernes les envío el resumen, bueno, no el resumen, los apuntes del siguiente tema, y ustedes van a tener que hacer su resumen, que me van a entregar el día lunes, a más tardar. De todas formas, jueves y viernes se los recuerdo bien, que sería a más tardar
a la 1 de la tarde. Entonces, pero de todas formas, el viernes se los envío, no se desesperen. Mientras terminen con todo, hay que hacer este ejercicio también en su libreta y le ponen clase 1 como nomenclatura, clase 1 y es el ejercicio completo. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios, sugerencias? ¿No sería clase 2, profe? Es lo que yo también iba a decir. Es el segundo, profe, que resolvemos en ¿Es clase. el segundo? Ah, sí, el otro. ¿Ya habíamos resuelto uno? Sí, Sí, profe. profe, ya. Pero así con impedancias o ese había que haber, ese calculamos todo. Fue de, Ese Ecuación tiene general. acoplamientos, ¿no? de la inductancia con No, Sí, fue perdón, así, ya me general. acordé. con acoplamientos, bueno. pero con ecuación general. Ajá, entonces, sí es cierto. Tienen razón, es clase 2. Bueno, entonces sería clase 2 y ustedes ya lo pasan y lo agregan a los ejercicios de la libreta. Entonces sí sería clase 2, perdón. Gracias por recordarme. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios? No, profe. Sí, ya profe. le mandé No, los profe, ejercicios. todo perfecto. Bueno, si no hay más, nos vemos el día jueves. Mañana no, pero el jueves sí. Que tengan un excelente día o un Profe. excelente inicio de semana. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego, profe. Profe, hasta luego. Muy buen día. Gracias, profesor. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profe, ¿Qué pasó? es que yo ya le mandé los ejercicios del viernes, no sé si le hago otro, le envío otro correo con lo de la clase nada más o Sí, pero agrégame eso, ponle videos no clase. le- No nada más los de la clase y para que no me confunda yo, el otro me imagino que dice videos, nada más, ¿no? Sí, Ahí sí. te ponle videos clase. Sí, videos clase, así, Gracias. así escríbele, para que yo no me confunda, ya sé de qué se trata. Entonces ya se los podemos ir mandando, profe, los de los videos. Claro, yo les dije que la fecha límite la poníamos porque era el último día para que me enviaran la tarea. Pero si ok. ya terminaron la guía,